se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Artículo único. Se reforman el primer párrafo, el apartado 1 en su inciso C y párrafo segundo, los apartados tercero, cuarto y quinto de la fracción octava del artículo 35, la fracción tercera del artículo 36, el segundo párrafo del apartado B de la fracción quinta, el primer párrafo del apartado C y el primer párrafo de la fracción sexta del artículo 41, el artículo 81, la fracción tercera del párrafo cuarto del artículo 99, el primer párrafo de la fracción primera del párrafo segundo del artículo 116, la fracción tercera del apartado A del artículo 122. Se adicionan una fracción novena al artículo 35, un inciso C al apartado B de la fracción quinta del artículo 41, un párrafo séptimo al artículo 84, un tercer párrafo a la fracción tercera del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 35, puntos suspensivos. Fracción 1 a sexta, puntos suspensivos. Séptima, iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. Fracción octava, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente. Primero, puntos suspensivos. Inciso A, puntos suspensivos. Inciso B, puntos suspensivos. Inciso C, para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional, competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley. Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso C anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión. Segundo, puntos suspensivos. Tercero, no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección. Los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Cuarto, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso C del apartado primero de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral
sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares. Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Quinto, las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción se realizarán el primer domingo de agosto. Sexto y séptimo, fracción novena, participar en los procesos de revocación de mandato. El que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República se llevará a cabo conforme a lo siguiente. Primero, será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. El Instituto, dentro de los siguientes 30 días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Segundo, se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. Tercero, se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal. El domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federales o locales. Cuarto, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta. Quinto, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos de lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 41, así como en la fracción tercera del artículo 99. Sexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84. Séptimo, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato,
desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno solo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Octavo, el Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. Artículo 36, puntos suspensivos. Fracciones 1 y 2, puntos suspensivos. 3. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señale la ley. Cuarta y quinta, puntos suspensivos. Artículo 41, puntos suspensivos. Fracción primera a cuarta, puntos suspensivos. Quinta, puntos suspensivos. Apartado A, apartado B, puntos suspensivos. Incisos A y B, puntos suspensivos. Inciso C. Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción novena, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida implementación. El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato en el ámbito de aquellas, en los términos que disponga su Constitución y la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. Puntos suspensivos. Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias. 1 a 11, puntos suspensivos. Apartado D, puntos suspensivos. Fracción cuarta. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. Puntos suspensivos. Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución. Es cuanto. Gracias, diputado.